El tema uno, hablando del neoclasicismo y el romanticismo español, ¿no? Que digamos fueron dos movimientos culturales, literarios. ¿Qué quiere decir movimiento? Que un grupo de personas, digamos escritores, intelectuales, pintores, escultores, ¿no? Un grupo de artistas de diversas áreas del conocimiento tuvieron ciertas formas en común, ¿no? De expresar su arte, ¿no? Por ejemplo, los románticos, ya sea en la pintura o incluso en la música o la arquitectura o la literatura, todos tenían en común el hecho de ser románticos, idealistas, ¿no? De dar prioridad a los sentimientos como el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Igual en el curso vamos a ver el día de hoy ese tema con más profundidad. Bueno, simplemente acá quería aprovechar para poner esta imagen porque si bien vamos a centrarnos en la literatura española, siempre el antecedente está en otras obras europeas, ¿no? Otras literaturas románticas también de otros países, como Alemania y como Inglaterra, incluso Francia, porque incluso antes de España, o digamos como referencia para el romanticismo español, está el romanticismo alemán, que fue pionero, y luego se derivan los demás, ¿no? El inglés y todo ello, ¿no? Siempre es bueno hacer referencia a esos otros romanticismos y justo para ello puse esta imagen que es una pintura muy famosa, que de hecho es un símbolo del romanticismo. Cuando tú buscas en Google, digamos, quiero una pintura romántica, ¿no? Te va a salir seguramente primero esta imagen, ¿no? Digamos que aquí vemos un conjunto como unas montañas neblinosas, cubiertas de neblina, podemos decir, y un hombre que está sentado justo en una de los peñascos, ¿no? Digamos, de estas montañas, ¿no? Montañas rocosas. Y es una imagen emblemática porque justamente el romanticismo habla de esta idea de que el escritor romántico se sentía muy solo, ¿no? Tenía pensamientos quizás de amores románticos fallidos y por eso se sentía pesimista, ¿no? Melancólico de no poder estar con su ser amado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso esta imagen emblemática, ¿no? Que se llama, de hecho, Pintura del caminante sobre el mar de niebla, ¿no? Del famoso pintor alemán Caspar David Friedrich, ¿no? Entonces, es una pintura justamente del siglo XIX, porque el romanticismo se va a desarrollar, como veremos, a fines del siglo XVIII, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Digamos. Entonces, acá está la indicación de la sesión, ya hemos visto varias veces, igual lo pueden revisar ahí. Y justo vamos a empezar con el neoclasicismo, porque el neoclasicismo, digamos que temporalmente, a nivel de tiempo, de época, es un poquito anterior al romanticismo. Igual no olviden que cuando ocurren eventos históricos, como en este caso movimientos literarios, tendencias literarias, no es que ocurre un movimiento y luego pasa el otro, ¿no? Por ejemplo, si bien aún había escritores neoclasicistas, al mismo tiempo, ya cuando el neoclasicismo estaba en declive, aparecen los escritores románticos o empiezan a ser más notorios, más populares, ¿no? A ser más leídos. Ujú. Eso es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Por eso es que primero tenemos la etapa del neoclasicismo. Voy a explicar qué es el neoclasicismo español y luego qué sería el romanticismo ya nacido en España, ¿no? Con sus propias variantes, a diferencia del romanticismo europeo, alemán o el francés, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí están los aprendizajes esperados, ¿no? Voy a agrandar un poquito la imagen, porque ahora vamos a ver, digamos, ¿no? Los aprendizajes, lo que se espera, ¿no? Que logren hoy, que es entender la diferencia entre, digamos, ¿no? Y diferenciar las características del neoclasicismo y del romanticismo europeo, ¿no? Y luego también ver el caso español, ¿no? Además, reconocer la función didáctica en la obra El sí de las niñas, ¿no? Que es una obra, de hecho, neoclásica por excelencia de España, ¿no? Y luego conoce y valora la obra poética y narrativa de Gustavo Adolfo Bécquer, seguramente han oído de él, han visto libros, es el poeta español romántico por excelencia, que siempre en los libros educativos se lo cita, ¿no? Incluso más conocido que otros que en España, si tienen relevancia o son, digamos, más comunes para los españoles como José de Zorrilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tenemos, vamos a empezar esta vez no con un video, porque este tema, como hay que, es literatura que debemos conocer, el estilo, cómo se escribe, por ejemplo, el romanticismo. Acá tenemos una obra romántica española. Bueno, un pequeño, digamos, es una leyenda, se le llamaba género de leyenda, lo que ahora diríamos un cuento, ¿no? Este es digamos, la leyenda La Jorca de Oro, así la llamó Gustavo Adolfo Bécquer, así que para esta parte voy a requerir voluntarios para que lean, porque sí tiene más o menos dos hojitas, ¿no? He encontrado el texto, que tiene 7 hojas aproximadamente en formato PDF, pero porque como era muy largo para esta parte de la motivación, ya simplemente se ha seleccionado dos hojitas, ¿no? Pero creo que está bien porque así podemos entender un poco más cómo se escribe y qué temas toca el romanticismo español. ¿Me comentan?
voluntarios, voluntarias, para que vayan leyendo, ya saben, por párrafos, ¿no? Eh, y atentos porque se van a dar cuenta cuáles son los rasgos de escritura del romanticismo, ¿no? Va a ser muy notorio si están atentos. Y igual, porque después viene la sección de preguntas donde voy a comprobar que realmente han estado atentos a esta lectura, ¿no? Voluntarios, si no, yo voy llamando, a ver. Yo, Miss, Miss, yo leo la primera frase. A ver, no olviden, olvidé de mencionar, no olviden el emoticón de la manito, también se me olvidó, se me pasó ese detalle para, ajá, ah, claro. Bueno, por esta vez, ya que no avisé con tiempo, simplemente al azar los que tengan la manito elevada, ¿no? Mili, ¿quién más tiene la mano elevada? Fueron dos personas, creo que Alexandra también, si sí, no me Miss, equivoco. Ya. Simplemente ahora de forma aleatoria, ¿ya? Porque estamos empezando la clase. Primero, de forma aleatoria, al azar, como, ¿no? Como si fuera la tinta, ¿no? Eligiendo sorteo. Mili, luego Alexandra, y había alguien más, un chico, ¿no? Un estudiante, ¿me parece? Yo, Roimer. Roimer, ajá, en ese orden entonces. A ver, voy a un poco achicar, minimizar el texto para ver recordar cuántos párrafos tiene esta primera página. Después lo agrando, ¿no? Ah, ya, uno, dos, tres, cuatro, bueno, cuatro, cinco, sí. La segunda parte es más corta, ¿no? Lo puedo hacer. La primera parte pueden leer, yo creo, dos personas. Sería Mili, luego Alessandra y luego Roimer, ¿no? A ver, déjenme ver. Creo que mejor cada uno lee una parte, porque son párrafos no tan extensos, ¿no? Creo que el párrafo, toda la sección que dice uno, Romanos, que son tres párrafos, lo puede leer tranquilamente Mili. La segunda la puede leer Alexandra y la tercera, que sería la página siguiente. Ahí la tercera se dividen en dos o tres personas, ¿no? Ya eso voy viendo después. Si no, vamos a perdernos porque van a ser demasiados. Por ahora, que centrémonos en la página uno, ¿no? Ujú. ¿Alguien más comentó? A ver, Alexandra. Ya, muy bien. Entonces, la sección, todos los párrafos que están en la sección uno en romanos, como está acá, eso lo va a leer Mili. Y luego la sección 2 eh, hasta la primera página lo va a leer Alexandra, ¿no? Ya de ahí veo si repite o no, otra persona, ¿no? ¿Comprendido? A ver, Mili, adelante, lee el párrafo uno 2 y 3, ¿no? Todo lo que sería la sección uno, ¿no? Uno en romanos. Que solamente esto de acá, ¿no? Hasta acá. Mili, ¿estás ahí? Mili, adelante. De repente el audio por ahí se corta. A ver. sí, Miss, buenas noches, sí, se me corta un poco el audio. Sí, más bien me comenta si está bien ahí el zoom de la imagen, está bien ahí la letra o un poquito más grande, un Sí, sí, poquito más. sí, está bien, un Ok, poquitito más grande, por favor, ya. porque estoy en A ver, celular. Y si no- claro, voy a clicar un poquito esto porque un poquito molesta la pantalla y creo que si lo pongo. Ajá, muy bien. Sí, toda la sección solamente de uno romano, Ya. que es todo esto. Ujú, hasta acá. Ok, Ujú, ok. Ah, ya. La Jorca de Oro, ujú. ella era hermosa, hermosa en su hermosura que inspira el vértigo, hermosa hermosura no parece en la que soñamos en Los Ángeles y que sin embargo es sobrenatural. Diabólica que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos soluciones en la tierra. Él la amaba con ese amor que no conoce frenos ni límites. Sí, por ahí como que el audio no está muy bueno, pero sí, igual te puedo ayudar, ¿no? Repito el primer, o me comentas, quizá un tips. Ah, pero tu imagen está apagada, ¿no? Qué raro. Sí, se me fue la señal. Te lo continúo, por favor. Ah, claro, no, sí, Ah, sí. Miso, yo lo leo. ¿Tú me A ver, entiendes? igual agradezco a Mili, Ya. siempre tiene su punto de Y solo participación, se porque encuentra, y solo se encuentran Sí. mar- ¿estás leyendo martirios, Mili? ¿Mili o amor que se Leslie? asemeja a la Un felicidad diploma y que está no colgado también, me obstante alcanzas y llévate. debiese A ver, antes de terminar, que lo infunde ah, el cielo para ¿está para la leyendo Mili, expiación de verdad? una Ok. culpa. Ella era caprichosa, A ver, el audio no cierre, por favor. El audio, no olviden el audio, chicos. El audio. El audio. sí, ¿puedo continuar? ¿Dónde te quedaste? Creo que terminé. Sí, En sí, todo sí, me caso, quedé. ya, creo que tu señal está mejor. A ver, termina, sí, no importa, no hay problema porque igual Ya, siempre se puede repasar. Ujú. ya. Ella era caprichosa, y extravagante, como todas las mujeres del mundo. El
supersticioso y valiente, como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él Pedro Alonso de Orellana. Los dos eran toledanos y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. La tradición que refiere esta maravillosa historia cedida hace muchos años no dice nada más acerca de los personajes que fueron héroes. Yo en mi calidad de cronista verídico no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Ujú. Ok, gracias. Simplemente voy a repasar el primer párrafo porque ahí se van a dar cuenta de, ¿no?, qué es lo interesante de este texto, ¿no? Dice, ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a lo que soñamos en los ángeles y que sin embargo es sobrenatural. Hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra, ¿no? Si se dan cuenta simplemente, ¿no? Para igual afianzar esta idea, simplemente, se repite la palabra hermosa, hermosa, hermosa. ¿Por qué? Porque en este párrafo se resaltan estos adjetivos calificativos que describen a esta mujer que se presume joven, ¿no? Y que se quiere resaltar de ella como principal característica quizás que es muy hermosa, ¿no? Y hermosa como los ángeles, ¿no? Puede ser una mujer de piel blanca, ¿no? Como esa belleza europea antigua, ¿no? Que era muy famosa, ¿no? Digamos que siempre el canon de belleza europeo ha sido de la mujer blanca, ¿no? De cabello rubio. Digamos que esa imagen puede estar referida aquí. Ella es hermosa, pero interesante porque dice que es muy hermosa, 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 ya hasta el rasgo resalta esa parte, pero además dice hermosa como los ángeles, pero también como, ¿no?, el demonio, ¿no? Como esa imagen diabólica, ¿no? Eso nos adelanta que va a ser una mujer que puede tener una imagen angelical, pero también puede tener una imagen demoníaca, ¿por qué? Puede ser por su carácter, ¿no? Y ya más adelante en el texto nos va a hablar de eso, ¿no? Pero simplemente quería resaltar que en los textos románticos se repiten mucho muchas palabras, que son generalmente adjetivos, porque el romanticismo busca eso, ¿no? Resaltar, enfatizar palabras que hablen de, ¿no? Que hablan de ciertos temas, como por ejemplo de hablar del amor, de la belleza, pero también hablan de la muerte, también hablan de la religión, católica en este caso, ¿no? Entonces siempre en texto romántico van a ver eso, ¿no? Repetición de palabras porque se quiere enfatizar una idea. Acá se quiere enfatizar que es hermosa. ¿Por qué? Porque ya en el texto te va a explicar, ¿no? ¿Por qué se enfatiza que es hermosa? Porque esta mujer tiene una belleza angelical, pero también tiene una belleza que es oscura, que es demoníaca, ¿no? Y más adelante explican ello, por qué se considera que es una belleza demoníaca, ¿no? Bueno, ya leyeron ese párrafo, ¿quedó claro? Si no, puede leerlo también otra persona, no tenemos tiempo, ¿no? Por el tema simplemente la conexión, ¿no? Del audio, que quizás por ahí algunos no puedo leer no puedo leer, seguir la lectura, me comentan, o todos siguieron la lectura con su mirada, ¿no? ¿Han leído con los ojos? Mm. Y no se han perdido, ¿no? Quiero saber eso. Bueno, si no, simplemente, igual, en los siguientes párrafos no hay problema. La parte 2 también es muy adjetivada, se repiten muchos adjetivos, ¿no? Muchas palabras. Tocaba Alexandra, ¿no? La parte 2. A ver, adelante, Alexandra. Ujú. Ya, ok. Hasta acá. Primero hasta que acabe la hoja y de ahí te digo qué hacer. Ujú, Ah, ok, ya es normal. A ujú. ver, él la encontró un día llorando y le preguntó, ¿por qué lloras? Ella se enjugó los ojos, lo miró fijamente, arrojó un suspiro y volvió a llorar. Pedro, entonces, acercándose a María, le tomó una mano, apoyó el codo en el pretil árabe desde donde la hermosa, mi- ¿m? donde la hermosa miraba pasar la corriente del río. Miss, disculpe, ahí dice tomó o tornó. Es que no veo porque está muy chiquita la letra. ¿En qué parte estaba María? Le tomó la mano. Tomó. Le tomó. Ah, ok, ya, Ujú. gracias. Y tomó a decirle, ¿por qué lloras? El Tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador, entre las rocas sobre las que se asienta la ciudad imperial. El sol transponía los montes vecinos. La niebla de la tarde flotaba como un velo de gas azul, y solo el monótono ruido del agua interrumpía el alto silencio. Ujú, muy bien, gracias. Vamos a ver aquí. Ahora sí voy a ver esta sección, ¿no? La segunda hoja, a ver cuántos párrafos hay. Aproximadamente uno, dos, tres, cuatro grandes, cinco, seis, siete, ocho. Calculemos unos ocho, ¿no? Así entre diálogos, ocho, nueve, ya. Entonces, a ver, uy, se me fue un poco el mouse. Ujú. Quizás, a ver, Alexandra, si puedes leer. Pero antes de volver a darte el pase, había una persona más. Creo que era Roimer, ¿no? A ver, Roimer, me comentas si tu audio no tiene problemas de conexión para que puedas leer, quizás, desde que dice María exclamó hasta.
Regina, ¿no? De repente. ¿Me Sí, comentas? sí, Ah, normal. ok. Alguien comentó algo, quiero ver si no. Ah, ya. Giancarlo sigue después, entonces. Primero, hasta que le dé la indicación, ¿no? A ver, Roimer, desde María Exclamó hasta También puedo Regina. leer, Miss, disculpe. ¿Sí? ¿Quién es? Uceda. ¿Liliana? Claro, puedes leer, Sí. ya, desde ahí, Gino, Luceda, de ahí les indico, ya, ok, creo que con ustedes termina por ahora esta lectura, ¿no? Después hay más participación, no se preocupen, ¿no? A ver, igual no te preocupes, Aldo, porque puedes participar en la pregunta, ¿no? Puedo preguntar de qué trata el texto y ahí comentas. Ahí también, eso también vale el punto. Muy bien. María, a ver, adelante, Roimer, María hasta Regina, desde aquí Ya, hasta aquí. Ujú. ya. María exclamó, no me preguntes por qué lloro, no me lo preguntes, pues si yo sobre cons- Ni yo sabré. eh, constatarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer, sin que lo reveles más que un suspiro, ideas locas que cruzan por nuestra imaginación, sin que ose eh, Sí, está bien, Osen. Ujú, eh, formularlas, dice ujú. Sí, formularlas, a ver, lo voy a el ver acá también. labio. Sí, un poquito más, por favor. ¿Más? A ver, Formularlas el labio. ya. A ver. Sí, Ya, formular razonarlo, coma. Ujú. fenómenos incomprensibles que muestran naturaleza misteriosa, que el hombre no puede ni un concebir. Te lo ruego, no me lo preguntes, no me preguntes la causa ni de mi dolor. Si te la revelase, ¿acaso te arrancaría una carcajada? Cuando estás, cuando estas palabras expiraron, ella tornó o tomó, dice, Tornó, tornó. tornó. Ella Ujú. tornó a inclinar la frente y él a reiterar sus preguntas. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante, con voz sorda y entro- entrecortada, tú lo quieres, es una locura que te haré reír, pero no importa, te lo diré, puesto que lo deseas. Ayer estuve en un templo, se celebraba la fiesta de la Virgen, su imagen colocada en el altar mayor sobre un Escabel. escabel de oro. Resplandecía con una ascusa de fuego. Ascua, ascua. Las notas del órgano temblaban, dilatándose de eco en eco por el ambiente de la iglesia y en el coro los sacerdotes entonaban el Salve Regina. Muy bien, gracias, Roemer. Ajá, simplemente acá para recordar ese ámbito. Y bueno, salve Regina, digamos que es una frase que deriva del latín, ¿no? No es que se llama Regina, sino salve Regina, ¿no? Es como decir el Salve María, ¿no? En español. Muy bien. Ahora, ¿a quién le dije? Estaba Giancarlo y estaba si no me equivoco, Lourdes. Yo puedo, profesora. Ya, Pero Miss, empiezo. antes, agradezco que participen, pero antes me comentó también un estudiante. Dije Giancarlos y Sí, dije. yo le comenté, Miss. Sí, Giancarlo, sí. Y después de ti una chica, Lourdes, Uceda, o ya me perdí en los nombres. No, Lucena, mientras. Miss. Perdón, ¿quién fue la chica que le dije, recuerdan? Lourdes, ¿se llamaba Lourdes? ¿Era Lourdes o no? Ya, un poquito, como mientras leíamos me perdí un poco en el rastro, ¿no? ¿Quién fue? ¿Se recuerdan? Liliana, Miss. Ah, Liliana, perdón, o sea, yo dije Lourdes, era con L, Liliana, ajá. Giancarlos y luego Liliana. Van a compartir porque sí, este párrafo es extenso. Vamos a ver, voy a mirar mini zoom para ver cuánto nos queda. A ver, el parrafote que pueden leer dos personas, o una sola persona y el resto lo acaba el otro, ¿no? Puede ser, de repente Giancarlos lee, a ver, Yo rezaba. todo este párrafo gigante y Uceda termina lo que resta, porque son párrafos, son más que todo diálogos dentro del texto, ¿no? Creo que puede Ujú. ser, o sí, para que no se corte la hilación. Puede ser. ¿Qué les parece? Giancarlo ese párrafo extenso y luego Uceda. ¿Les parece bien? Sí, Miss, no hay problema. Ok, voy a aumentar el zoom. A ver, comentario.
No te preocupes, Aldo, claro. Pero le había comentado a Aldo que dije, si no, de repente, si no se presta en el texto, puede ser en la parte de preguntas. ¿Por qué lo digo? Porque como son, el problema con esos textos que tienen diálogos es que si por ahí digo una persona que lee un diálogo y el otro por ahí se pueden perder, ¿no? Porque hay diálogos y luego hay texto, comentario de autor, diálogos y luego texto, ¿no? La voz del narrador omnisciente, por ahí se pueden perder, ¿no? Ujú. Si fuera una clase donde solo vemos un texto, ahí con calma se podría ver, ¿no? Pero hay texto y hay otras actividades. Entonces, no te preocupes, algo que igual, vamos, te voy a hacer participar, de repente puede ser, bueno, lo que sigue o ahí en las preguntas, ¿no? Entonces, a ver, adelante, Giancarlos, el texto Miss, ¿hasta dónde grande. va a leer mi compañero? Solo el texto, solo el párrafo grande que dice yo rezaba y luego tú culminas porque lo demás es más corto, ¿no? A ver, adelante, Giancarlos, ¿está bien ahí el Zoom? No, El un Zoom. poquito. ah, A ver, Está bien ahí, espero que no se está bien deforme ahí. la ley. Está bien ahí. Ok, ahí está bien. Ujú. Muy bien, adelante. Ya. Yo rezaba absorta en mis pensamientos religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. No sé por qué mis ojos se fijaron, desde luego, en la imagen. Digo mal, en la imagen. No, se fijaron en un objeto que hasta entonces no había visto. Un objeto que, sin que pudiera explicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención. No te rías. Aquel objeto era la jorca de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los brazos en que descansa su divino Hijo. Yo aparté la vista y torné a rezar. Imposible. Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del altar reflejándose en las mil facetas de sus diamantes. Se reproducían de una manera prodigiosa. Millones de chispas de luz, rojas y azules, verdes y amarillas. Volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, como una vertiginosa ronda de esos espíritus de las llamas, que fascinan con su brillo y su increíble inquietud. Salí del templo, vine a casa, pero vine con aquella idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir, no pude. Pasó la noche eterna en aquel pensamiento. Al amanecer se cerraron más párpados y lo creerás, aún en el sueño veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer morena y hermosa que llevaba la joya de oro y pedrería. Una mujer, sí, porque ya no era la virgen que yo adoro. Y ante, y ante quien me humilló, Me era una humillo. mujer, ajá, Ujú. me humilló, era una mujer, otra mujer como yo, que me miraba y se reía mofándose de mí. ¿La ves? Parecía decirme, mostrándome la joya. ¿Cómo brilla? Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo, de una noche de verano. ¿La ves? Pues no es tuya, no lo será nunca, nunca. ¿Tendrás Bien, gracias. acaso otro? Seguía ahí. No, eso ¿No? lo que sigue. El tuyo era el párrafo gigante. Lo que pasa es que es tan grande que uno no se da cuenta. Por Terminaste el eso, párrafo grande. Sí, era hasta nunca, nunca. ya, listo, gracias. Luego sí, te agradezco. Y luego le toca a Uceda, ¿no? Liliana Uceda. Gracias por participar. A ver. Ujú. A ver, Liliana. Liliana, si puedes continuar lo que sigue. Simplemente ya Ya, puedes. Miss. Sí, creo que puedes terminarlo porque ya es. Sí, Ya Miss. el texto. Ajá. También el mismo Zoom. O así está bien el letrado. Eh, A ver, espérame, déjame verlo bien. sí, estoy cuadrando, estoy Eh, cuadrando. ok. Ya voy a agrandar un poquito más. Ok, creo que ahí se ve, ¿no? Me parece que está bien. Ujú. A ver. O si quieres, agrando más la imagen, ahí me comentas. Ujú. No le engañaste. La No, imagen. Miss, no, espérame. Ah, ok, ok. Ya, ya, Miss.
Sí, ok. Tendrás, ¿empiezo, Miss? Sí, adelante, chicos, los micrófonos. Solamente Liliana, micrófono Gracias. abierto. Porque ese día que me bañé con caliente, los Micrófono. ¿Tendrás acaso otras mejores, más ricas, si es posible, pero esta que resplandece de un modo tan fantástico, tan fascinador, nunca, nunca desperté, pero con la misma idea fija aquí? Entonces, ¿cómo ahora, semejante a... espérame, Ok, ok. espera. Ujú. Ay, ¿Pudiste encontrar la oración? sí, me estaba perdiendo, perdón. No Semejante está. a un clavo ardiente, diabólica, incontras- convulsivo, El otro audio, chicos, por favor. incontrastable, Disculpen. incontrastable, inis- levantó la cabeza inspirada sin duda por el mismo Satanás. Y y que dijo con voz sorda, callas, ¿quién tiene callas esa ¿Quién está leyendo criatura? y, detrás? Perdón que te corte, Liliana. y Escucho doble. un poco un susurro. De repente no pueden leer con la vista y entiendo, pero el audio, por favor, ciérrenlo. Porque se escucha como una sombra y un susurro que desconcentra. Ok, gracias. Sigue, Liliana. Te quedaste acá en diabólica, creo, ¿no? Para que se entienda bien. Incontrastable. A ver, Así, diabólica, qué raro. inis- inspirada sin duda por el mismo Satanás. Y que callas y doblas la frente. ¿No te hace reír mi locura? Ujú. Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de su espada, levantó la cabeza, que, que, en efecto había inclinado y dijo con voz sorda: ¿Qué virgen tiene esa presea? ¿Presea dice Miss? Sí, presea. Ujú, Ya. La del, la del sagrario murmuró, sí, cierto, murmuró María. ujú, La del sagrario, repitió el joven con acento de terror. La del sagrario de la catedral, y en ujú, sus facciones ujú. se retrató un instante el estado de su alma, espantada de una idea. Ah, ¿por qué no le posee otra virgen? Prosiguió con acento enérgico y apasionado. ¿Por qué no lo tiene ay, El arzobispo. Ujú. arzobispo en su, a ver, en su mitra, ¿cierto? Sí, que es el sombrero. Arzobispo Ajá, ok. en su mitra, el rey en su corona, o el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti. Aún para ella que dice Miss, no se ve todo. Aunque me costase la vida o la condenación. Ay, ok. Aún de costarse la vida la condenación, ya. Pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra santa patrona, yo, yo, que he nacido en Toledo, imposible, imposible ir, es al final, ¿cierto? Sí, imposible, imposible. Y luego dice nunca. Imposible, allá imposible. Nunca, como no se ve completo, por eso que no se leía para allá. Ah, debe ser por el zoom. A ver, un poquito, tengo que checar un poquito Ah, para que se vea mejor. Discúlpenme. Ya. ahí está mejor, Miss. Ok. Ajá, ahí. Ujú. Nunca, murmuró María con voz casi ¿qué? Imperceptible. Imperceptible. Ujú. imperce- Nunca, y siguió llorando. Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río, en la corriente que pasaba y pasaba sin estar ante sus ex- El audio, extra- el audio. extraviados, entre sus extraviados ojos, Ujú. quebrándose al pie del mirador.
entre las rocas sobre las Chica, que se asienta ya. la, la ciudad imperial. Ujú. Gracias, Liliana. A ver, así en línea general, porque asumo que han leído con la mirada mientras seguían también la lectura con sus compañeros, compañeras. A ver, ¿quién me puede decir de qué trata en sus palabras, ¿no? Digamos, este pequeño cuento o leyenda, la Ajorca de Oro de Gustavo Bécquer? Y si no han entendido de repente no, la idea principal, quizás alguna palabra, alguna idea que les haya quedado de este texto, alguna palabra, concepto, oración, eh, en su propio, o de frente la idea principal, ¿no? De qué creen que trata el texto, ¿no? ¿Cuál es su tema central? Puede ser un poco complejo porque es un texto romántico, pero si ustedes han seguido la mirada, hay un elemento que se repite, ¿no? Claro, se repite mucho lo que es de las hermosuras, Ajá. sobre la belleza y que también hablan de dos personas que puede ser entre buena o mala. Solo entendí esa parte porque después me botó el Zoom, no sé por qué, la última parte no la pude captar bien. Claro, pero me parece raro porque, bueno, primera vez que escucho, que recuerdo que algún estudiante me dice que el Zoom lo ha votado, de repente ha pasado y yo antes no, como ha sido muy Sí. insólito, muy poco, que ha sucedido muy poco, no lo he notado, pero a ver si de repente le puedes hablar por interno al profesor Eduardo, de repente por ahí te puede ayudar a resolver tu duda, pero por ahora yo te puedo decir eso, ¿no? Que no lo sé porque O yo me pudo haber centro. sido problema de conexión también. Claro, Ah, claro, claro, claro. Sí, tienes razón, cuando a veces la pero conexión sí, es pero sí muy... llegué a entender, sí llegué a Ok. entender, pero Ok, sí, muy bien. Esa es una idea que también es parte del texto, pero sobre todo se repite esta frase, ¿no? La ajorca de oro. ¿Alguien sabe qué, o entendió con el texto, si es que no conocían la palabra, a través del texto se enteraron o llegaron a entender qué es la ajorca de oro, que lo que quiere esta mujer bella, que la ha fascinado? La ajorca de oro. En primer lugar, ¿saben lo que significa ajorca? A ver, no. ¿tienen una idea a Mm, partir de... No, no, profesora. Ok, Yo les me ayudo. imagino belleza, algo así, Es joven. bello, pero además, claro, la Jorca de Oro, digamos, a ver, ayudándoles justamente con el texto, haciendo un breve resumen también, la Jorca de Oro es una especie de pulsera, ¿no? Que es de oro en este caso, que tiene la Virgen del Sagrario, que es una virgen que es la patrona de la ciudad de Toledo, en España, ¿no? Porque justamente este texto está ambientado en Toledo, y aquí tenemos dos enamorados, o una mujer bella y un hombre que está enamorado de ella, ¿no? Y claro, lo que pasa es que como el texto está cortado, no se puede entender mucho quizás tanto la historia, pero sí, al menos en este fragmento, ¿no? De la Jorca de Oro, se habla justamente de esta mujer tan bella, no como un ángel, pero también una belleza que puede ser diabólica, porque justo en el texto te explican, ¿no? Cómo esta mujer bella tiene este hombre que está muy enamorado de ella y sería capaz de hacer cualquier cosa por ella. Y por eso esta mujer, de manera tan aparentemente dulce, aparentemente sin intención, haciéndose, ¿no? La chica buena, ¿no? Le dice que soñó que vio el sagrario de la Virgen en una, ¿no? En catedral, imaginamos, y vio la jorca, que es esta pulsera de oro que tiene la Virgen toledana, y se quedó cautivada por la belleza de ese brazalete de oro, ¿no? Le impactó, era demasiado bello, dice que iluminaba todo el cielo, ¿no? Y bla, bla, bla. Y justamente le cuenta este cuento, digo, este sueño, que no sabemos si es real o no, según ella tuvo ese sueño, y lo dice para que él, digamos, motivarlo a que él le consiga ese brazalete de la Virgen, de la estatua de la Virgen que está en la iglesia toledana. Y ahí es donde al final, en los últimos párrafos, este hombre, ¿no? El que está enamorado de esta mujer bella, le dice que no puede porque él es toledano y robarle el brazalete a la Virgen sería un sacrilegio. O sea, es como, imagínate si el mandamiento dice, cristiano, que no matarás, pues digo, no robarás, menos vas a robarle a una reliquia sagrada, ¿no? Como es la estatua de la Virgen, que simboliza justamente a la Madre de Dios. Por eso es que él se asusta, pero cuando tú lees el texto completo, que después igual tengo un link de PDF que les he puesto en la parte de la bibliografía, ahí en el texto completo de 7 párrafos, digo, de 7 hojas, se lee que al final este hombre es convencido por esta mujer bella y va al sagrario y quiere robar el sagrario de la Virgen, digo, la pulsera de oro, pero digamos que no puede, no ocurren un montón de eventos que hacen que no puede, que al final se sienta arrepentido y hasta, digamos, por así decirlo, ya traumado por haber hecho algo que puede haber sido un sacrilegio, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea del texto, ¿no? ¿Por qué? Porque los textos románticos, además de resaltar muchas palabras, para que en el texto haya una sonoridad, ¿no? Si tú repites mucho la palabra belleza, belleza, suena muy poético, suena muy poético y eso querían hacer los románticos, ¿no? Que el texto tenga mucho sonido, mucha música, que toque temas de amor, pero también de desdicha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, más o menos, eso es lo que se cuenta casi al final, ¿no?
Claro, Y primero queda, ¿sí? perdón, profesora, que te corte. Ajá, adelante. Yo eh, lo entendí en ese contexto, ¿no? Le entendí por esa parte que un hombre trataba de mostrar su amor con un poesía, con un poema, ¿no? De expresar sus sentimientos, ¿no? Ujú, ujú, claro. Pero, pero creo que por la parte de la mujer no había el sentimiento que el hombre tenía, ¿no? No era algo bueno, ¿no? Ujú, ujú. Claro, porque justo lo que dices, Magno, acá en esos párrafos, sí, claro, lo que tú dices tiene sentido porque en el texto la forma de hablar de esos personajes, como querían los románticos, es muy poética, ¿no? Acá en este párrafo, el hombre enamorado dice, ah, ¿no? ¿Por qué no la posee la Virgen? Dice, repite, ¿por qué? ¿Por qué no la tiene el arzobispo? ¿Por qué? ¿No? Y repite, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso suena, claro, el repetir la palabra ¿por qué? Hace sentir que la sensación de lo que dice es muy dramática, ¿no? ¿Por qué? Porque es como el por qué se repite para darnos a entender que él está muy, se pregunta, ¿no? ¿Por qué sucede esto que no puedo hacer, ¿no? ¿Por qué lo tiene Claro, la Virgen? es que Ajá. el porqué ya te da un significado de dudas, ¿no? Claro, claro, pero también en este caso de duda, pero también de desdicha, ¿no? Por qué la tiene la Virgen y no la tiene una persona cualquiera a la que le puedo quitar el brazalete? ¿Por qué la tiene la reliquia sagrada? Sería un pecado robársela, ¿no? Ajá. Claro. Claro, esa es la idea, ¿no? No sé si a todos les quedó más o menos clara esa idea o ahora que les he resumido de qué trata, ¿no? Este cuento, ¿quedó más claro para los demás estudiantes? Ujú, chicos, Sí, chicas. sí, Profesor, me quedó más claro. me quedó claro. Claro, Ya me sí. quedó Y de claro. hecho, Me quedó claro. si leen el link ya en su casa cuando tengan el link del PDF, van a ver que está en internet, ¿no? Es gratis. Ahí van a ver que también, además del romanticismo, hay elementos del gótico, ¿no? O sea, muchas veces los escritores románticos también, el gótico y el romanticismo nacen en el siglo XIX aproximadamente, ¿no? Entonces van a ver que también las imágenes de las estatuas en el momento, en el texto parecen cobrar vida, ¿no? Pues si leen todo el cuento. Y esa parte da mucho miedo, es el gótico, ¿no? El horror de sentir que la Virgen, la estatua de la Virgen te está mirando, que quiere robarle su joya. Eso es, y eso le pasa al personaje y se queda asustado, obviamente, ¿no? Al final del cuento pasa eso. Bueno, y justamente acá puse una pequeña reseña de la Jaca de Oro, digamos que es este cuento, ¿no? Cuento o leyenda, ¿no? Le decía leyenda porque aparentemente esos autores presentaban estas historias como si fueran leyendas de su propia tradición española, ¿no? Como decimos acá el mito de Manco Cápac y Mamahoyo, ellos decían, tenemos nuestras leyendas, nuestras tradiciones, ¿no? Orales, ¿no? Historias que han sucedido en España y que las cuentan los abuelos, a los hijos y así. Pero no sabemos si esas leyendas fueron historias que sucedieron realmente o que son ficciones, fantasías creadas por los escritores, ¿no? Para simplemente tener un texto interesante, ¿no? En este caso Claro, romántico. yo creo que sería un poco más un texto fantasioso que la persona o el escritor que lo escribió se imaginó, ¿no? O algo así, ¿no? Ujú, exacto. O, A los románticos hacían este juego interesante. Ellos tomaban elementos de la realidad, por ejemplo, el tema, el culto a la Virgen María, que en España es obviamente, ¿no? Algo presente, hasta ahora vigente. Entonces, tomaban ese elemento y lo mezclaban con ficción, realidad con fantasía, y así tenían una historia que era romántica, ¿no? Que hablaba de amor, algo real. ¿Qué es real? El amor entre un hombre y una mujer joven es algo que puede pasar, es realista. Pero la fantasía está en el hecho de sentir que el estatua te está mirando, ¿no? Eso ya es un elemento de fantasía, ¿no? Y de horror, ¿no? De gótico. Entonces, eso es lo que justamente hacían los románticos, ¿no? Y es más, la leyenda es una tradición de España. El género leyenda, hay un género de leyenda de España que hablaba de historias religiosas, donde había estatuas y elementos religiosos que cobraban vida, ¿no? Es parte de la tradición española y Becker lo apropió y creó este cuento, ¿no? Y de hecho lo publicó, ¿no? Este cuento por fragmentos en el periódico El Contemporáneo. En el siglo XIX lo que hacían los escritores para hacerse conocidos es publicaban, trabajaban como periodistas en un periódico y aprovechaban para poder publicar por fragmentos sus cuentos, novelas, y así se hacían conocidos en el público lector, ¿no? Entonces eso hizo también Becker. Trabajó en El Contemporáneo y ahí aprovechó para Y, publicar este cuento, ¿no? ¿Sí? por ejemplo, un tiempo estuvo polémico de que la Virgen Santa María Ujú. derramaba sangre por sus ojos. Claro, y ese hecho, bueno, o ese elemento que cuenta, porque yo no puedo verificarlo porque no estaba en el momento, yo soy escéptica de esos temas que no veo, entonces, por eso digo, ¿no? Ese hecho lo puede tomar un escritor ahora y hacer un cuento, ¿no? Fantasioso donde se habla de la Virgen que llora y que camina, ¿no? Y camina llorando como la llorona, ¿no? Que dice, ¿dónde están mis hijos? María diría, ¿dónde está Jesús? ¿No? Algo así. Eso puede ser un cuento romántico actual, ¿no? Por ejemplo. Acá está la jarca, ¿no? Este brazalete de oro delgadito, pero finito, que tiene la Virgen.
Esta es la Virgen, digamos, del Sagrario de Toledo, ¿no? La ciudad española, donde está ambientada el cuento, ¿no? Y de hecho, si se dan cuenta en el cuento, es muy sutil el detalle, pero hablan de que el hombre empuñó la espada, es decir, está ambientado en el siglo XVI, más aproximadamente, la ciudad toledana del siglo XVI, o sea, en una España todavía medio virreinal, colonial, digamos, o incluso feudal, podríamos decir, ¿no? Porque las historias de los escritores románticos españoles están ambientadas en tiempos medievales, o sea, en tiempos antiguos, ¿no? Pasados, pero también en tiempos donde hay un ambiente de fantasía. Por ejemplo, pueden hablar de castillos con dragones, castillos con duendes, o simplemente hablar de el pasado medieval español, como por ejemplo hablar un cuento ambientado en la historia de Isabel la Católica o en la historia de, ¿no? Fernando de Aragón, etcétera, etcétera, ¿no? Esos eran los elementos predilectos de los románticos. Bueno, creo que eso ya podemos pasarlo porque ya más o menos expliqué de qué va. Así que de frente leemos. Voy a leer esta parte ya para un tema también de tiempos, que es el neoclasicismo. Que digamos, este cuento que hemos leído es más romántico, pero le antecede el movimiento neoclásico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir, no? El neoclasicismo fue un movimiento artístico similar al Renacimiento europeo, que surgió en Francia a mediados del siglo XVII y se prolongó por todo el siglo XVIII. El neoclasicismo reacciona contra los excesos del barroco y consiste en el regreso a los moldes grecolatinos. Recuerda que, bueno, quizá con lo que hemos, no sé si con ustedes o de repente en otro contexto, pero digamos que si el Renacimiento buscaba revivir la tradición de los griegos y de los latinos, en el sentido de volver a apreciar el arte grecolatino y todo ello, pues con el neoclasicismo es una vuelta justamente a lo clásico. Neo significa nuevo, clasiquismo, clásico. Nuevo clásico, o sea, volver a los clásicos. El arte clásico, la literatura clásica, por ejemplo, volver a la literatura aristotélica, a la literatura griega, romana, en ese contexto, ¿no? Pero curiosamente, ¿qué pasó? ¿No? Que en realidad el clasicismo es un café pasado. Bueno, acá hay una interesante metáfora, ¿no? Es un café pasado por tercera vez. Quiere decir que el neoclasicismo es otra forma, como ha pasado en la historia del mundo, otra forma, otra excusa para volver a los clásicos, ¿no? Es la tercera colación de lo clásico, de hecho, porque la primera vez que lo clásico como concepto artístico se introduce en la historia universal fue con el clasicismo directamente, ¿no? El clasicismo de los antiguos, ¿no? Grecolatinos, y luego con el Renacimiento. Es decir, el clasicismo a la época de Aristóteles. Con el Renacimiento es cuando los italianos quieren volver a los postulados y a la forma artística que proponía Aristóteles, ¿no? Y luego vuelve... la tercera vuelta de lo clásico es con el neoclasicismo. Es decir, ustedes se dan cuenta que siempre en la historia todos los eventos son cíclicos, ¿no? Así como antiguamente había personas conservadoras en Francia y luego, ¿no? Surgen las personas liberales y después de tiempo, ¿no? Cuando pensábamos que ya no iban a existir esas formas de partidos políticos, han vuelto, ¿no? Personas con una visión muy conservadora del mundo, como si fueran de la época medieval. Bueno, así yo lo veo. Y han vuelto también, y a la vez existen ahora personas también que son lo contrario, que son muy liberales, como lo eran las personas liberales del siglo XVIII, ¿no? Siempre se vuelven a personajes, eventos históricos, modas, ¿no? Formas de leer, de ver el arte, siempre regresan. Así como dice que la moda es cíclica, que vuelven los jeans de los años 90, pues ha vuelto, ¿no? La visión de volver a una forma de arte y literatura clásica, que siga los postulados de los griegos, de los romanos antiguos, ¿no? Por ejemplo. Y características, ¿no? De este neoclasicismo que surge en España ya, digamos, en el siglo, fines del XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Que sería, pero igual dura poco, dura poco. Características brevemente de este neoclasicismo, pues es la imitación que ya vimos, ¿no? De los moldes grecolatinos, ¿no? Toda la forma de concebir el arte y la literatura grecolatina. También el predominio de la razón sobre la imaginación y la fantasía. Es decir, si los neoclásicos posponían la razón como la base de su arte, los románticos van a hacer lo contrario, ¿no? Los vanguardistas, las contracorrientes, los que dan la contra. Es decir, los románticos van a apelar más bien a la imaginación y la fantasía, como vimos en el cuento de la Jorca de Oro, ¿no? Neoclásico, razón; romántico, imaginación. Por eso es que los románticos toman la posta cuando el movimiento neoclásico empieza a caer, ¿no? A ser menos popular. ¿Pero qué más? La razón, también la preocupación por la perfección moral, perdón, por la perfección formal de la obra literaria. Es decir, buscaban un equilibrio entre fondo y forma, ¿no? También un respeto total de las normas y reglas del arte. Buscaban también la enseñanza didáctica y la moralización en toda obra literaria. Es decir, así como los antiguos griegos, como Aristóteles postuló, ¿no? Que una obra teatral debía tener un equilibrio en su fondo y forma,
ellos también volvían esos postulados para crear las obras literarias, ¿no? Tenían que hacerlas también equilibradas, en forma y forma. Y también buscaban, como buscó los grecolatinos, buscaban también la enseñanza didáctica. Así como Aristóteles decía que una obra literaria, en sus palabras, ¿no? Una obra dramatúrgica debía enseñar y tener un fin moralista, un fin moral, educar a la gente para que sean morales, correctos. Pues también ellos, los neoclásicos, también vuelven a esta idea, a la enseñanza didáctica y moral, ¿no? También la rigidez del neoclasicismo, digamos que estuvo normada por los siguientes tratados, como les mencioné, ¿no? La poética, la arte poética de Aristóteles, ¿no? Que es una, digamos, Aristóteles simplemente tenía sus ideas, las pensaba y ya sus discípulos las escribían, ¿no? Entonces, a partir de recopilar todos los discursos que dio Aristóteles a sus discípulos, tenemos esta obra textual llamada La Poética, ¿no? Que es, digamos, un ensayo, un tratado donde Aristóteles comenta, ¿no? Cuáles son las formas correctas para escribir un texto de género lírico, de género narrativo y teatral. Es decir, él descubre en sus palabras cuál es el género poético, el género de la narrativa y el género del teatro, ¿no? También tenemos la epístola, los pisones o el arte poética de Horacio, que es el arte poética, otra forma, otro conjunto de reglas que te dicen, esta es la forma de hacer arte poética, esta es la forma de hacer poesía, siguiendo estas reglas. Y también tenemos el arte poética o el manual de hacer poesía de Boileau, ¿no? Que ya es francés. Pero aquí lo que te dice el texto es que Boileau es en realidad quien da conjunto de reglas y normas a las que llaman clásicas, ¿no? Porque si bien se basaban los neoclásicos españoles en Aristóteles y en Horacio, más bien a los que siguen realmente, los postulados neoclásicos que siguen son realmente los de los franceses, ¿no? De su época, del siglo XVIII, ¿no? Entonces, Boileau es uno de los franceses que da estos postulados, estas normas para hacer correctamente, ¿no? La escritura literaria. Y esas normas son, ¿no? Que toda obra literaria neoclásica debe guiarse por la razón y la moral. Es decir, por la razón, porque esto le da a las obras veracidad y verosimilitud. ¿Qué significa verosimilitud? Que algo que parece verdadero. No está comprobado científicamente que es verdadero, pero tiene forma de verdadero, ¿no? Similitud, forma de verdadero. Y además, la razón, ¿no? Todas las obras veracidad, verosimilitud y quita de ellas toda huella de fantasía. Lo que querían los románticos, ¿no? Los neoclásicos son contrarios. Son anteriores al movimiento romántico y por eso ellos creen en la razón. Por eso es que después van a aparecer los románticos y decirles, no, yo no creo en la razón, sino en la fantasía, ¿no? Pero bueno, siguiendo con los neoclásicos y su culto a la razón, a que todo debe ser verdadero, verosímil, también creen que toda obra literaria debe ser moral. Es decir, que todo escritor neoclásico debe hacer una obra literaria que tenga un fin educativo y moral, ¿no? Si no tiene ese fin educativo y moral, no sirve tu obra literaria como neoclásica, ¿no? Básicamente eso. Y aquí tenemos un poco el contexto de España. Voy a ver, esta parte creo que sí la pueden leer ustedes. A ver, voluntarios, sí, porque es corta. Y aquí tenemos algunos ejemplos que ya son opcionales, ¿no? Más me interesa el tema de la teoría en sí, ¿no? Del neoclasicismo y luego ya de los románticos, ¿no? A ver, ¿algún voluntario para leer el ¿Puedo, punto 3? puedo, profesora? Sí, ¿quién es? Sebastián. Adelante, Sebastián. Lees todo el contexto de España. ¿Está bien la letra? Un poquito más, ¿ya? Ahí creo que está bien. No, yo lo estoy viendo por mi computadora, perdón. Ah, genial. Adelante, entonces. Ya. Contexto de España. Durante los siglos XVI y XVII, época de la Edad de Oro, gobernaron a España reyes de la Casa de Austria. Carlos I, V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Este último no dejó descendencia, razón por la cual la corona pasó a un pariente suyo, Felipe V de, de Anjou, Ujú. nieto de Luis, 14, 14. de Luis XIV, el rey Sol perteneciente a la dinastía francesa de la Casa de Borbón. Los Ujú. gobernantes borbones de España en el siglo XVIII fueron Felipe V de Anjou, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Muy bien, gracias, Sebastián. A ver, ¿algún otro voluntario para leer este párrafo del punto 4? Yo, yo, Miss, yo. ¿Quién es? Angélica Ramos, a ver, adelante. Creo que Sí, solamente, déjame ver si es un párrafo. Y sí. Creo que puedes leer, después te digo si lees de bibliografía. Primero, punto 4. ya. ¿Sí podría agrandar un poquitito? Sí, Ya, ahí ahí sí. estoy. Sí, Ok. sí, ya. Literatura española del siglo XVIII.
Al ser España gobernada por la dinastía Borbón, su literatura será una continuación del clasicismo francés del siglo XVII. La hegemonía política de Francia impone los valores literarios por gran parte de Europa, instaurándose así un arte neoclásico. Esto es, la imitación no directamente de los clásicos, sino de las grandes figuras francesas. Es por ello que el neoclasicismo español será ante todo imitativo y carente de originalidad, así como aristocrático y alejado del gusto popular, características que determinarán su caída frente al romanticismo. Muy bien, gracias, Angélica. Así que simplemente para resumir en breves palabras, ¿no? Estos puntos, lo que ha leído su compañero Sebastián y su compañera Angélica Ramos, es que si, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver el tema de la situación, la relación Francia-España, digamos. ¿Por qué? Porque como se ve brevemente aquí, ¿no? La dinastía Borbón, digamos, la casa de los Borbones era francesa. Entonces, cuando los franceses prácticamente toman, ¿no? España en esta época, justamente la casa Borbón es la que tiene primacía, ¿no? Los franceses empiezan a tomar y a tener el control del reino, o digamos, ¿no? De la corona española de ese momento. Así que eso hace que si un país tiene hegemonía, es decir, hegemonía significa un poder sobre otro, está en una posición jerárquica superior a la de otro. Si Francia tiene esta hegemonía sobre España, ¿no? De la época del siglo XVIII, eso quiere decir que va a influir su política francesa sobre España, pero también su cultura, su arte, su literatura. Es decir, la literatura francesa influye en la literatura española del XVIII. ¿Y cuál es esa literatura francesa? Pues el neoclasicismo francés. Es decir, que básicamente la literatura española del siglo XVIII va a ser una copia de toda la literatura neoclásica francesa, es decir, de una literatura francesa que hace culto a la razón, que tiene textos que son morales y didácticos, que buscan enseñar y hacer a la gente más moralista, ¿no? Que siga las reglas, etcétera, ¿no? Eso es un punto importante. Ya luego, cuando aparezcan los románticos españoles que se rebelen contra este neoclasicismo español muy afrancesado, vamos a ver otra forma de conseguir, ¿no? Más bien de destruir la razón para privilegiar la fantasía, el idealismo, ¿no? Los sentimientos del autor. Muy bien, es básicamente eso, así que sí, sí nos queda tiempo para leer estas biografías de los primeros. Primero los neoclásicos y luego los románticos que aparecen, ¿no? La razón versus la fantasía, ¿no? Y el idealismo, ¿no? A ver, los neoclásicos, acá tenemos un ejemplo de un culto a la razón, que es este neoclásico Leandro Fernández de Moratín, ¿no? ¿Algún voluntario que quiera leer? A ver, voy a ver cuánto es su biografía, es corta, ¿no? Pues, González, una persona. González, Miss. A ver, González, González, Miss. adelante, González. ¿Está bien ahí el Mm. tamaño? ¿O un poquito más chiquito, Sí, creo? sí. Ok. Ujú. Ya, dice Leandro Fernández de Moratín, 1760-1828. Fue hijo del también literario Nicolás Fernández de Moratín. En su infancia sufrió de viruela, enfermedad que afectó su cuerpo y su espíritu. Las secuelas afectaron su rostro y se tornó huraño, tímido, caprichoso y desconfiado. Viajó por Europa, ordenado de sacerdote. Fue protegido por la realeza. Vivió la Revolución Francesa en París y viajó nuevamente por toda Europa. Dice, afrancesado y partidario de José Bonaparte, durante la Guerra de la Independencia Española, fue nombrado bibliotecario mayor cuando España soportó la invasión francesa y la población mostró su rechazo. Moratín decidió emigrar a París. Dice, leo las características, Miss. Sí, de sus obras. Características de sus obras: predominio de la razón, afán académica, no, academista, finalidad didáctica, influencia de Molière, reflejan los valores franceses y conservan las tres unidades dramáticas: acción, tiempo y lugar. Fue un estudioso de la historiografía del teatro español. Muy bien, gracias, González. Ya. Sí, creo que ahí termina. Sí, simplemente para resumir, justamente Leandro Fernández de Moratín, si bien nació español, ¿no? Obviamente, fue muy afrancesado, como dice el texto, porque él estaba muy influido por la literatura, el arte y la cultura francesa. De hecho,
cuando, ¿no? José Bonaparte, conocido como Pepe Bonaparte o Pepe Botella, ¿no? El hermano de Napoleón, digamos, está como el francés que representa a su hermano, Napoleón Bonaparte, y prácticamente el que tiene su sede, es el que capitanía, ¿no? Esta sede del dominio francés sobre España, ¿no? Y obviamente, Leandro Fernández, buen español, se hizo amigo de Bonaparte o digamos colega, ¿no? Y por eso es que tuvo, ¿no? Cercanía con José Bonaparte y eso influyó también en su forma de ver la política, muy francesa, y también de hacer una literatura también con esos rasgos muy franceses neoclásicos. Por eso que sus obras tienen este neoclasicismo francés, es decir, en sus obras predomina la razón, ¿no? También hay una finalidad didáctica de enseñar al lector, de darle un fin moral, que tenga valores morales. La influencia de Molière como famoso francés, ¿no? De la época. Y también aquí, como dice, las unidades didácticas, es decir, sigue los postulados franceses que a su vez siguen Aristóteles. Es decir, toda obra dramática debe tener una acción, un tiempo y un lugar específico, ¿no? Y además, ¿no? Bueno, estudió el teatro español. De hecho, él es el famoso autor del Sí de las niñas, ¿no? Como ya, casi yo recuerdo el título de la obra teatral, pero no recuerdo casi nunca el autor. Ah, perdón, acá había un poco más. Igual yo puedo leerlo esto, no hay problema, ¿no? Obras, ha traducido La Escuela de Maridos, El Médico a Palos, que es una obra francesa. Hamlet también, una obra inglesa. Pero sus comedias propias, las comedias que Moratín escribió por sí mismo, digamos, las comedias teatrales, que sí son de él y que son famosas, son, por ejemplo, El Sí de las niñas. Seguramente han oído porque hay muchas películas que hablan que han representado esta obra teatral. El Sí de las niñas, El viejo y la niña, así hablan, ¿ah? Es el lenguaje. La mojigata, el varón y la comedia nueva o el café, ¿no? Entonces, la más famosa, al menos que yo recuerdo, es El Sí de las niñas, ¿no? Así que, de hecho, he puesto ahí, en la parte de bibliografía, he dado un link donde ustedes pueden ver de forma gratuita una obra española que representa el Sí de las niñas. Y es de la época de blanco y negro, ¿no? De los años 50 aproximadamente, o quizás un poco después, ¿no? Entonces, Abajo está el sí de las niñas, profe. ah, sí, sí. Y justamente esto, ¿no? Sátiras, la sátira que escribió, digamos, de esta obra, el especialista, Leandro Fernández Moratín, es especialista en hacer obras de teatro, sobre todo, ¿no? Y una sátira que creó, es decir, una obra donde él se burla de un personaje o de un hecho para justamente crear conciencia, es la derrota de los pedantes, ¿no? Donde se burla de ciertos personajes, ¿no? Para justamente hacer una crítica constructiva, ¿no? Bien, y a ver, si las niñas, creo que le puede leer. Quiero ver cuántas, son varias partes, pueden leerlo una persona, dos personas. Profesora, ¿yo puedo leer? Puedo. A ver, ¿a quién le falta? ¿Quién fue la estudiante? A ver, para ver. Alison. A ver, Alison, adelante. ¿Puedes leer, a ver, acto primero, segundo, hasta... ¿Te parece bien leer hasta acto tercero? Creo que sí puedes. ¿O te parece mucho ya? Bueno, a ver. Desde comedia hasta acto tercero. O si no, hasta acto primero, ya. Y de ahí para que Ya. participen más personas. Ya, ok. Comedia estrenada en 1806, que consta de 3 actos y está escrita en prosa, se estrenó en el Teatro de la Cruz. Tiene como tema central el abuso de autoridad de los padres sobre el destino matrimonial de las hijas. La acción se desarrolla en una posada de Alcalá de Henares y toca el tema de la hora entre bodas anda el juego de Francisco de Rojas Zorrilla, De Zorrilla. Ajá. 1607-1648. Acto primero, don Diego, hombre de 59 años, decide tomar por esposa a Francisca, joven hija de doña Inere, quien está entusiasmada con la idea de realizar este matrimonio ventajoso y según las costumbres de la época infunde esperanzas a don Diego. Sin embargo, Francisca, quien ha sido educada en un convento, está enamorada de don Félix, joven y valiente militar al que comunica su desesperada situación. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más? A ver, creo que por Yo aquí puedo. ¿Quién fue? ¿Sebastián o quién es? Yo, Sebastián. profesora, puedo leer. Sebastián. Sí, pero antes sí fue Sebastián. Creo que Sebastián participó antes. A ver, si puede ser por ahora. ¿Quién más no ha participado? Acá veo, dice Mark. Ah, no, Mark, ¿te animas a leer? Me comento. Si no, de repente puedes leer al final, como estás un poco ronco, no hay problema. ¿Quién más? ¿Quién más? Hubo una chica, una estudiante. ¿Quién fue? No fue Alison, no fue Angélica. Mm,
¿Voluntarios no quieren animarse otra vez a participar? Porque me pareció que Yo, escuché voz por ahí. la- Sí, pero aparte Sebastián, ¿quién más dijo? Si no se anima otra persona, Yo, ya. Miss, no hay problema. ¿Quién? Yo, profesora Carmen. Carmen creo que no ha leído hoy día, ¿no? Entonces puede ser. Ajá. Escucha. Eh, a ver, Carmen, adelante, lees acto segundo y tercero, porque son pocos párrafos, ¿no? No está muy denso. Acto segundo y acto tercero. A ver. Regalos Yo, Miss, te el dan tercero. otro gratis. El audio, chicos, el audio, por favor. La obra teatral requiere concentración, porque esto es antiguo. Así que, a ver, Carmen, acto segundo y tercero. Atentos. Atentos para no escuchar a Tina Boluarte. No, bueno, una bromita. A ver, hablando de sátiras. Muy bien. Carmen, ¿estás ahí? Hola. O será según mi conexión está buena. Carmen, hola. González. Sí, pero antes de que vuelvan a participar, Carmen, hola. De repente el audio se le fue la señal. Carmen, a ver, un mensaje. Ya, mientras vuelve Carmen, bueno, entonces, Carmen, ¿volviste? Si tu audio está Sí, se fue la conectado, señal. solo lee acto segundo por el tema del audio, no te preocupes. Ya participarás en el... Sí, profesora. Ok, Esto. Uy, está un poco complicado. Si no, no te preocupes. Ya mejor que se solucione ello y ya, más adelante te llamo, no te preocupes, igual considero. Entonces, ya, que se repita, Sebastián y González, pues, ¿no? Y de ahí, ¿quién más he visto después? Gino, y bueno. A ver, González, ¿puedes ¿leo? leer? Ah, Sí, Sebastián, acto segundo y tercero, creo, ¿no? Porque es ya. corto. Ya. Acto Veamos. segundo. El verdadero nombre de Félix es Carlo, sobrino de don Diego. El joven se entrevista con su amada, Paquita, y promete rescatarla. Más tarde se encuentra con su tío, quien le solicita cumplir con su deber de soldado y abandonar la ciudad. Lo que en realidad quiere don Diego es que su sobrino no observe el matrimonio tan dispar, pues teme las críticas de don Carlos. Acto tercero. Carlos sale de la posada, pero regresa por la noche para decirle a su amada que le explicará por escrito su alejamiento. Don Diego y su criado sorprenden el diálogo de los jóvenes e interrumpen el encuentro. Descubierta la verdad, el anciano pretendiente comprende que no puede competir contra el amor de su sobrino Carlos y desistiendo de sus proyectos permite que Carlos se case con Francisca, cumpliéndose el deseo de los enamorados. Muy bien, gracias, Sebastián. Ujú. A ver, y acá el romanticismo de España, sobre todo esto antes de irnos al break, porque ya solamente, al menos hasta la parte de antes de puntos, características, ¿no? ¿Quién puede leer esto? ¿Alguien más? Me dijo por acá que quería repetir. A ver, déjame ver. Antes de Giancarlos, no había... ya que está un poco ronco. A ver, Giancarlos, si puedes leer el romanticismo de España. En España hasta románticos europeos. A ver, ¿puedes leer? A ver. Sí, pues me dijo desde España Desde hasta España hasta principales románticos europeos, hasta acá. principales, ya, ok. Ujú. El romanticismo en España, como en toda Europa, el romanticismo no solo fue una escuela literaria, sino un movimiento artístico y cultural, que destacó en la pintura, Francisco de Goya, la arquitectura la arquitectura, construcción del Museo del Prado y la Puerta de Alcalá, y la literatura en este último se desarrolló un romanticismo tardío, más íntimo y poco inclinado a los temas políticos y sociales, que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX. La obra de Gustavo Adolfo Bécquer, la gallega Rosalía De de Castro. Castro y Augusto Ferrán experimentaron el influjo directo con la lírica germánica de Heinrich Heine y Ujú. y del folclore popular español, recopilado en cantares, soleas y otros moldes líricos que tuvieron amplia difusión impresa en esta época. El Ujú. romanticismo español duró relativamente poco,
Suelen señalarse los años 1835, estreno de Don Álvaro del Duque de Rivas, como fecha de inicio, y 1849, estreno de la obra de José Zorrilla, Traidor, Inconfeso y Mártir, como fecha de fin. Sus orígenes son complejos, tanto social como filosófi- filosóficamente. Ujú. Se produce con un incierto retraso con respecto al resto de Europa. Por esta razón, motivo de que los literatos españoles de la época solo tomaron lo superficial de este movimiento. Se dice que los románticos españoles no alcanzaron la calidad literaria que consiguieron los principales románticos europeos. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Así que simplemente yo leo esto ya para irnos ya al break. Y ya no se preocupe porque este tema sí es un poco más complejo y largo y requería, ¿no? Más textos para que se comprenda el tema. Es literatura, necesita ello, es teoría. Así que no se preocupe porque igual lo que falta ya lo vemos, lo terminamos en la siguiente parte de práctica y igual tenemos tiempo para hacer los ejercicios, ya que esta vez hay menos ejercicios, pero son más contundentes, ¿no? Ya que requería el tema, ¿no? Que se dé prioridad a la teoría en ese caso. Así que no se preocupen, ¿no? Simplemente leo, ¿no? En lo que nos queda de tiempo hasta las 8:20, empieza el break. A ver. Los puntos más destacables del romanticismo español, ¿cuáles eran? Pues la vuelta a la Edad Media con la revitalización de la poesía caballeresca y feudal. Es decir, así como, ya que los románticos españoles también seguían el modelo de los románticos franceses, y a su vez los románticos franceses proponían volver a la época grecolatina para rescatar los postulados de Aristóteles, de Horacio, pues en el caso de los españoles dijeron, bueno, entonces nosotros no hay que volver a la época griega ni latina, hay que volver a la época de nuestra antigua Edad Media española, ¿no? Entonces volvieron a ver los textos del Cantar del Niño Cid, volvieron a ver la poesía caballeresca y feudal y rescataron esas poesías, ¿no? Es decir, a veces las citan, pero las usan para crear nuevas obras que tengan este tinte caballeresco, personajes caballeros, personajes feudales, con castillos, con damiselas, todo ello lo toman como elemento para crear su obra, ¿no? Ya más romántica española en este caso, ¿no? También, obviamente, como les dije, los románticos españoles son anticlásicos, es decir, están en contra de los clásicos porque estos dan el culto a la razón. Y los románticos no quieren usar textos donde ellos usen la razón o eduquen a las personas. Ellos quieren simplemente expresar sus emociones, expresar sus ideales, los sentimientos de amor, ¿no? De frustración, de nostalgia, ¿no? Y expresar también la fantasía, ¿no? Cómo ellos como genios creadores pueden crear obras fantásticas que se nutran de la Era Media, pero creen cuentos fantásticos donde hay castillos, pero también dragones, donde hay héroes que rescatan damiselas y hablan de su amor romántico. Eso es lo que quieren, expresar la fantasía a través de sus escrituras románticas, ¿no? Por eso son anticlásicos. Además, también exaltaban la fantasía, como dije, exotismo de los países lejanos e incluso lugares imaginarios. Van a haber muchos textos de escritores románticos españoles donde tenemos, ¿no? Se habla de castillos del antiguo Toledo, ¿no? Se habla de la época de los primeros reyes españoles, ¿no? Y ese tipo de escenarios, ¿no? Lejanos, de época antigua, o incluso pueden crear cuentos donde un español puede crear un cuento ambientado en la Inglaterra gótica, ¿no? Del siglo XVIII, o incluso, ¿no? Hacer un cuento inspirado en la obra de William Shakespeare, ¿no? Del siglo XVI. También, todo es válido, ¿no? Mientras apelas a la fantasía, no hay problema. También los románticos eh, españoles, como buenos románticos, también daban prioridad al idealismo y a los sentimientos apasionados. ¿Qué es ideal? El ideal es una idea que tú tienes en la cabeza, pero que no necesariamente va a ser real. Por ejemplo, pueden soñar los románticos que van a ver un dragón en su vida, ¿no? Y que con ese dragón van a rescatar a una princesa. Pero nunca un dragón va a aparecer porque no existe en la realidad, es un ideal. Por eso, a través de su escritura, ellos hacían real sus sueños, ¿no? Que, hacían cuentos con dragones, con estatuas que se mueven, con la Virgen María que llora, por ejemplo. Porque todo es permitido, toda fantasía es permitida en el texto romántico, ¿no? También huían los románticos del normativismo neoclásico, obviamente, y también tienen como principales temas los temas amorosos, religiosos, y también hablan sobre la vida y la muerte. Van a ver muchos de estos textos románticos españoles que también hablan, ¿no? Sobre la vida y la muerte, este debate filosófico, y van a ver personajes que de hecho mueren de forma trágica o que logran revivir de repente, ¿no? Con la fantasía, ¿no? Eso es normal en el romanticismo.
Además, la lírica española comienza con la publicación de las poesías de José de Zorrilla, que de hecho es uno de los líricos románticos españoles más importantes, ¿no? Lírico quiere decir poeta, ¿no? Es uno de los poetas españoles que dentro, ¿no?, de España se lo valora mucho. Acá en Perú y otros países de Latinoamérica conocemos más a Gustavo Adolfo Bécquer porque es como los últimos románticos que aparecen, ¿no? Por eso se le da más publicidad aquí. Pero en España, Zorrilla, de hecho, es anterior a Bécquer y puede que sea incluso más querido por los españoles que Bécquer, ¿no? Por lo menos los sevillanos, ¿no? Eh, los sevillanos que sí que quieren más a Bécquer porque nació en Sevilla, pero puede que españoles de Valencia, de otras zonas, quieran más a este poeta que es anterior, ¿no? Zorrilla. Y además tenemos este dato, ¿no? Se supone que la lírica romántica se hace visible al público cuando se publican los poemas de Zorrilla en 1837 y termina en el año 1850. Es decir, como muchos críticos intelectuales dicen, aparentemente el romanticismo francés dura de la década de 1830 a 1850, ¿no? Apenas unos 20 años más o menos. En teoría, no es que ahí desaparece, sino que es la época de apogeo, ¿no?, de la literatura romántica española. Además, el romanticismo español continúa en dos líneas. Una que es más intimista, la que expresa los sentimientos del poeta, que es el romanticismo de Bécquer, ¿no?, y también de Rosalía de Castro, y el romanticismo español que más bien es más, eh, con elementos más tópicos, o sea, que hablan de la vida, la muerte, de temas comunes dentro del romanticismo, ¿no? Y además, respecto a la forma, el romanticismo supuso un cambio de léxico, de imágenes poéticas. Como vimos, repiten muchas palabras para enfatizar, para enfatizar una idea, para darle sonido, musicalidad al texto, ¿no? Por eso, ¿no? Usan imágenes poéticas repetidas y sobre todo también expresan sentimientos como pesimismo, la melancolía, la frustración por no poder estar con el ser amado, porque de repente el amado ha fallecido, muere trágicamente, o melancolía porque recuerdan la época en la que estuvieron con la amada y ahora ya no pueden estar con ella por muchos motivos trágicos, ¿no? Por ejemplo. Ya con esto terminamos por ahora y igual nos queda poquito, ¿no? Ya para después terminamos simplemente en la segunda parte práctica leyendo la parte de Bécquer, ¿no? Porque Bécquer, como poeta romántico español, necesita ser leído. De hecho que sí, es un clásico dentro de ellos. Así que por ahora dejo de compartir. Simplemente a alguien le quedó una duda o no para ya pasar el break. Ya estamos justo en la hora exacta. Conforme, todo está bien. Ujú. Ok, entonces, bueno, parece que no hay dudas. Creo que quedó clara la teoría sobre el romanticismo español, sobre todo. Así que bueno, nos vemos entonces ya a las 8:40, ¿no? 8:40, 8:41, 42, no máximo, ¿no? O bueno, dependiendo de... Sí, creo que ahora 8:40 está bien. 8:40 está bien porque hemos ya terminado.